Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 205. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. La Fuerza Fénix, una de las fuerzas primigenias del multiverso Marvel, posee habilidades casi infinitas como telepatía, teletransportación, desintegración molecular, absorción de energía, transmutación de la materia y alteración de la realidad. La totalidad de la Fuerza Fénix reunida es una fuerza que roza la omnipotencia. David sintió un calor abrasador en el corazón. En el multiverso Marvel, muchos individuos han sido favorecidos por la Fuerza Fénix, como Jean Grey, la Reina Blanca, Lobezno, Láser Silver, Coloso, Magic y otros. Entre ellos, Jean Grey era la más especial. Era compatible con la Fuerza Fénix y la había dominado en su mayor parte, casi por completo. El resto básicamente solo había dominado fragmentos de la Fuerza Fénix. Si no recuerdo mal, Xian es una de las personas más especiales entre quienes han obtenido la Fuerza Fénix, además de Jean Grey. Tras despertar sus poderes, Xian selló a Thanos de un solo golpe. Bajo la lealtad de Ebon Maw, se apoderó del imperio de Thanos, convirtiéndose en el amo de la dimensión oscura en su lugar. Más tarde, incluso logró que Muerte abandonara a Thanos, a quien había criado desde niño. Bajo la guía de la Muerte, Xian encontró la Fuerza Fénix en su estado de huevo fénix y se fusionó con ella, obteniendo su poder. La Fuerza Fénix es inmortal e indestructible. Cuando resulta herida o muere, se transforma en un nuevo de Fénix, a la espera de renacer. De esto se puede inferir que la Fuerza Fénix que obtuvo Xian, aunque no en su totalidad, no debería ser inferior a la de Jean Grey. Desafortunadamente, Thanos, como un perro callejero, hizo trampa de forma inusual y obtuvo un poder extraordinario. Superó la prueba de la cantera de los dioses, obteniendo el poder de los dioses cósmicos allí atrapados. Luego, con astucia y sagacidad, atrajo a Xian a la cantera de los dioses, usó el poder allí presente para expulsar la Fuerza Fénix del cuerpo de Xian y, finalmente, la asesinó. Pero eso no importa. La Fuerza Fénix que hay en mí no será expulsada como la de Xian al final. Cuando la fusión del molde alcanzó el 30%, antiguas llamas inmortales se encendieron en el cuerpo de David. No eran llamas ordinarias, sino el fuego de la vida y la destrucción. Flotó en el aire, contemplando el bosque, como una antigua deidad cósmica. Todo en el mundo apareció ante él, su vida y su muerte dependiendo de un solo pensamiento. La Fuerza Fénix posee conciencia propia, incluso comparable a la de una persona. Quienes obtienen la Fuerza Fénix son meros huéspedes, e incluso pueden sufrir la corrupción de su mente por parte de la Fuerza Fénix, transformándose en el Fénix oscuro. Pero la Fuerza Fénix dentro de mí carece de conciencia. David estaba inmensamente emocionado. La Fuerza Fénix era como un universo eternamente ardiente oculto en su interior, sin rastro alguno de conciencia. Era un tesoro inmenso. Aunque no le pertenecía por completo, no tenía que preocuparse de que su mente se corrompiera, ni de que la Fuerza Fénix perdiera interés y lo abandonara, ni de que la Fuerza Fénix fuera expulsada fácilmente de él. La Fuerza Fénix que puedo controlar es demasiado minúscula. Cerró los ojos, sintiendo el poder ilimitado que se escondía en su interior, tan vasto como el universo, y no pudo evitar maravillarse. Si solo se tratara de la plantilla de Xian, no sería mucho más fuerte que Hyperion. Pero con la Fuerza Fénix, la historia fue completamente diferente. Aunque el molde de la Fuerza Fénix de Xian se fusione completamente conmigo, no seré capaz de comprender ni una fracción de su poder. La fuerza de esta plantilla en sí ya no era significativa. Lo más importante era la Fuerza Fénix que la acompañaba, la cual beneficiaría a David durante toda su vida. La Fuerza Fénix posee habilidades casi omnipotentes. Sin embargo, tras poseer un huésped, se manifiesta primero como su habilidad más básica: potenciar las habilidades ya existentes del huésped. Debería estar en esta fase ahora. Con las manos en llamas, David sintió que todas sus habilidades se potenciaban enormemente. Superfísico, supervelocidad, manipulación de energía, manipulación de la gravedad y las dos habilidades que acababa de adquirir de Xian. Extendió una mano, cerrando los ojos para sentir la inmensidad más allá del cielo. Dentro del sistema solar, el satélite natural, apenas unos cientos de millones de años más joven que la Tierra y que ha orbitado alrededor de ella desde su nacimiento, vio repentinamente alterada su trayectoria por los enormes campos gravitatorios de la Tierra y el Sol. Zumbido.
El enorme cuerpo celeste que giraba alrededor de la Tierra tembló violentamente, inmovilizado por una fuerza inimaginable. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos transcurrieron. El movimiento de la Luna, que no se había detenido en miles de millones de años, se vio bruscamente interrumpido durante varios segundos. En ese momento, las agencias espaciales de varios países de la Tierra detectaron estos datos anómalos. Tras una serie de desastres extraterrestres, todos los países elevaron al máximo la vigilancia espacial por parte de sus agencias espaciales, para evitar ser sorprendidos desprevenidos si algún día llegara el fin del mundo. ¿Qué está pasando? La Luna se ha detenido en su órbita. Las fuerzas de marea de los océanos de toda la Tierra se descontrolaron. ¿Qué le pasó a la Luna? El caos se desató en las agencias espaciales de varios países, con innumerables investigadores tirándose de los pelos presas del pánico y el asombro. El índice gravitacional alrededor de la Luna es anormal. ¿Qué clase de broma es esta? Este poder es increíble. Dios mío, no me digas que es como la última vez, que algún lunático está intentando atacar la Luna otra vez. ¡Zas! Unos segundos después, sobre el bosque de Smallville, David abrió los ojos y respiró hondo. Habiendo alcanzado el límite de algunas de sus habilidades, soltó su agarre en la Luna. Su habilidad para manipular la gravedad, combinada con otro don de la fuerza Fénix, la telequinesis, le permitió lograr lo que acababa de hacer: detener la Luna por la fuerza. La fuerza Fénix es la creadora y fuente del poder mental y psíquico, y la telequinesis es una de sus habilidades más básicas. Mi fuerza ha aumentado de forma sin precedentes. He logrado detener la Luna, y esto ni siquiera es todo mi poder, sino solo una parte. David realmente no era consciente del poder que había adquirido. El aumento repentino de su fuerza incluso le produjo una leve ilusión. Se sentía como un dios omnipotente, como Dios mismo. Por supuesto, él sabía que solo era una ilusión. Quizás ahora no pueda destruir la Tierra de un solo golpe, pero puedo dañar gravemente la Luna con un solo puñetazo, creando un gran agujero en su centro. Le ardía el corazón al contemplar la Luna que colgaba en el cielo, fuera de la Tierra. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Al segundo siguiente, apartó la mirada, David frunció el ceño y miró sus manos, que ahora emitían relámpagos de poder divino. Tras obtener la plantilla de Xian de la Fuerza Fénix, un poder que originalmente no le pertenecía estaba siendo violentamente rechazado de su cuerpo. El poder Shazam. No estaba seguro de si se debía a que su linaje de la raza eterna se había fortalecido tras fusionarse con la plantilla Xian, o si se debía a que la inmensamente noble Fuerza Fénix estaba repeliendo otro poder inferior que se atrevía a existir dentro de él. Quizás ambas, pero lo más probable es que sea lo segundo, reflexionó David, acariciándose la barbilla. El poder Shazam era extraordinario, pues reunía la fuerza de 6 dioses, y su potencial no se limitaba a eso. Con tal de que la inicial del nombre de una persona estuviera entre las 6 letras de Shazam, podía firmar un contrato y reemplazar el poder divino original para tomar prestada su fuerza. Pero comparado con la fuerza Fénix, el poder Shazam era como un grano de arena al lado de una supernova. En el camino, el poder Shazam me ha ayudado a enfrentarme a muchos enemigos poderosos. David aterrizó lentamente en el suelo, con una expresión de emoción en el rostro. Había pensado que el poder Shazam permanecería con él al menos unos años más, pero no esperaba que se transmitiera tan pronto. Sin embargo, a diferencia de sus otras habilidades, el poder Shazam no había sido amplificado por la fuerza Fénix. Ahora representaba una porción muy pequeña de su fuerza actual, por lo que desprenderse de él no le causó mucho pesar. Y lo que es más importante, no tengo otra opción. Si esto continúa, el poder Shazam será expulsado directamente de mi cuerpo por la fuerza Fénix en cuestión de días. En ese momento, David miró impotente los ocasionales destellos de poder divino que emanaban de él, reduciendo a cenizas los árboles circundantes. En cuanto al próximo heredero del poder Shazam, ya lo había pensado hacía mucho tiempo. Que se quede en familia, pensó. Por supuesto, es Clark. Aunque Shazam había excluido inicialmente a Clark, un alienígena, David podía garantizar que, entre Krypton y la Tierra, los sentimientos de Clark nunca se inclinarían más hacia Krypton. En verdad, no había nadie en la Tierra más idóneo para asumir este poder y responsabilidad que el Hijo del Mañana. Con el poder de Shazam, Clark ya no tendrá ninguna debilidad. La kriptonita, los soles rojos e incluso una baja resistencia mágica ya no supondrían un problema. Aunque debilitaran su poder, no lo reducirían a menos que una persona normal. David pensó, mirando en dirección a su casa.
Pero primero, tengo que ocuparme de ese presidente. Matar al presidente no sería difícil. Incluso ahora, podría chasquear los dedos y aplastar el de la Casa Blanca. Pero no había prisa. En comparación, fue mucho más difícil ayudar a su padre, Jonathan, a pasar de ser un granjero de Kansas a ganar las elecciones y convertirse en presidente de los Estados Unidos. La piedra de los deseos. Para lograrlo, y hacerlo más fácilmente, necesitaba recurrir al poder de la piedra de los deseos. En la historia original, alguien se había convertido en presidente usando este poder y había sumido al mundo en el caos. Quienes usen la piedra de los deseos para pedir deseos pagarán al final un precio muy alto, manipulados por el dios de las mentiras, el creador de la piedra, murmuró David. Pero también dependía de quién pidiera el deseo. Si Zeus, el Padre Celestial, pedía un deseo con esa piedra, ¿se atrevería el dios de las mentiras, perteneciente al panteón griego, a manipularlo? Anteriormente, solo había logrado obligar a Hades a regresar al inframundo mediante un truco, gracias a su físico único que era inmune al poder del dios de la muerte. Pero ahora las cosas eran diferentes. Se atrevió a garantizar que su fuerza actual superaba con creces la de Hades, y no era menor que la del rey de los dioses griegos que gobernaba el monte Olimpo. Zas. La piedra de los deseos, que David guardaba en una caja debajo de la cama, voló desde su casa a gran velocidad y aterrizó suavemente en su mano. La lanzó un par de veces y, con calma, pidió su deseo. Dios de las mentiras, creador de la piedra de los deseos, aparece ante mí. Todos los modelos se han configurado correctamente. Anunció una voz mecánica en la mansión vacía. ¿Ya está hecho? ¡Genial! Tras unos días, Amazo por fin había terminado de optimizar y configurar cientos de modelos para que funcionaran sin interferencias. En la villa, Lex Luthor, que llevaba días esperando, estaba incluso más emocionado que el inexpresivo Amazo. Esto significaba que había llegado el momento de su venganza y que ya no tendría que sufrir más. Lex Luthor volverá a aparecer ante el mundo. La expresión de Luthor era siniestra, mezclada con una risa salvaje. Apretó el puño hacia la ventana por donde entraba la luz del sol, como si intentara aplastar el sol radiante con la palma de la mano. Superman, trascendente, debes estar preparado para pagar el precio por lo que has hecho. Calles de la metrópolis. Un robot gigantesco, de piel plateada opaca, caminaba con indiferencia. Llamas brotaban de sus manos, incendiando los coches aparcados en la calle. Boom, boom, boom. Las explosiones masivas lanzaron los restos de los coches por los aires. El ataque repentino provocó que la gente en la calle gritara, llorara y huyera presa del pánico. Ayúdenme, que alguien me salve. Policía, Superman, que alguien nos salve. En el último piso de un rascacielos a 2 manzanas de distancia, Lex Luthor, vestido con un traje blanco hecho a medida, sostenía una copa de champán y admiraba el gran acto inaugural de la reconstrucción de su imperio. Quemad, destruid. Son todos esbirros malvados de mis malditos enemigos. No merecen ninguna piedad. Sobre Metrópolis, Out-Girl pasó volando, con el ceño fruncido por la preocupación, portando su martillo de guerra de metal NTH. Justo después de la última batalla entre Transcendent y el Capitán Átomo, Out-Girl envió a su planeta natal, Thanagar, algunas imágenes de la autodestrucción del Capitán Átomo. Esta vez, los gobernantes de Thanagar no habían permitido que Out-Girl continuara buscando la debilidad de Transcendent. Cuando alguien solo tiene una lanza y hienas, lobos o incluso leones, querrá probar suerte. Si logra acertar en un punto vital, tiene posibilidades de sobrevivir. Pero cuando se encuentra con un tiranosaurio Rex, la situación es completamente distinta. Después, Thanagar dudó y le dijo a Out-Girl que se mantuviera oculta y dejara de buscar debilidades para no alertar a Transcendent. Le ordenó que actuara como una verdadera superheroína y que forjara buenas relaciones con la Liga de la Justicia. Thanagar y la Estrella Gordiana siempre habían sido acérrimos enemigos. Con interminables ejércitos de hombres lagarto y abrumadoras flotas estelares, la Estrella Gordiana se había dedicado a expandirse por todo el universo. Out-Girl fue enviada a la Tierra por Thanagar con el pretexto de que la Tierra podría ser un objetivo de la Estrella Gordiana y necesitaba protección. Durante este tiempo, sus objetivos de misión cambiaron varias veces, especialmente el último, que le pedía encontrar la debilidad de Transcendent. Esto dejó a Out-Girl perpleja y suspicaz, sospechando que su planeta natal tenía motivos ocultos. Si mi planeta natal tenía algún motivo oculto, espero que vean la aterradora fuerza de Transcendent y finalmente decidan rendirse. Prefiero luchar a muerte contra los gordianos que oponerme a la gente de este planeta. La sola idea de esa posibilidad le heló la sangre a Out-Girl.
¿Podría ser realmente derrotado y asesinado el hombre que protegió este mundo? ¡Bum, bum! Alguien necesita ayuda. Las explosiones lejanas que se oían abajo llamaron la atención de Outhirl. Volvió bruscamente a la realidad, batiendo sus alas como las de un águila mientras se lanzaba en picado. Estallido. Un sordo golpe metálico resonó por toda la ciudad. Amazo, que se dedicaba a sembrar la destrucción siguiendo las órdenes de Luthor, salió volando hacia atrás más de 10 metros tras un martillazo en la cabeza. Tras aplastar un coche, Amazo alzó la vista y sus ojos se fijaron en Outhirl. Un rápido escaneo bastó un segundo para que su cuerpo comenzara a transformarse. Los nanobots que componían su cuerpo fluían como mercurio. Un par de alas brotaron de su espalda y un martillo de guerra apareció en su mano. ¿Quién te creó? Antes de que Outhirl pudiera formular su pregunta, Amazo se abalanzó sobre ella como una flecha, golpeando con su martillo de guerra. La fuerza abrumadora la estrelló contra el suelo. Fragmentos de asfalto duro se esparcieron como balas. Un dolor agudo le atravesó los huesos y Outhirl sintió como si la hubiera golpeado un Boeing 747. La sangre le corría por la boca. ¿Tu aspecto? ¿Me estás imitando? Al ver la transformación de Amazo, Outhirl pulsó un transmisor en su muñeca para pedir ayuda al resto de la liga. Tras su breve intercambio, ya podía sentir la distancia que la separaba del robot que tenía delante. Pero al instante siguiente, al ver a los heridos que huían aterrorizados, Outhirl cargó hacia adelante. Blandió su martillo de guerra de metal NTH con movimientos rápidos y feroces. Como la guerrera más destacada de Thanagar, Outhirl estaba curtida en 1000 batallas. Sin embargo, pronto se sorprendió al encontrarse frente a otra versión de sí misma. Los golpes del martillo de guerra llegaban como un mar embravecido, y el feroz ataque amenazaba con asfixiarla. Hace un momento estabas ahí parado en la calle, como si nunca hubieras peleado, sin prestar atención a tu alrededor, lo que me permitió asestarte un golpe con facilidad. ¿Cómo es posible que en un abrir y cerrar de ojos te hayas convertido en un guerrero de élite que ha librado innumerables batallas? Impulsada por la inmensa fuerza, sintió un hormigueo en las palmas de las manos y se le agrietó la piel entre el pulgar y el índice. Outhirl estaba completamente confundida. Además, la imponente figura de Amazo utilizaba sus alas sin ningún signo de torpeza, como una verdadera águila, ágil y feroz. Además de la imitación, ¿también puedes imitar el pensamiento de combate? En la azotea de un rascacielos lejano, Arthur tomó un sorbo de vino y murmuró para sí mismo: Amazon, ¿qué otras sorpresas me tienes preparadas? Anteriormente, le había preocupado que Amazo, como un bruto despistado sin conocimientos de combate, y con su ya de por sí baja inteligencia, pudiera ser blanco de Transcendent y sus compañeros de equipo actuales en ese sentido. Pero ahora, al parecer, ya no tenía de qué preocuparse. Outhirl, ¿estás bien? Una figura azul y roja voló rápidamente, apareciendo en el cielo cercano. Preguntó Clark. Ten cuidado, no sé qué facción fabricó este robot, es bastante extraño. Outhirl se limpió la sangre de la boca, con la mirada fija en Amazo. A diferencia de ella, que no tenía un lugar fijo para combatir el crimen, Metrópolis era la ciudad que Superman protegía. El trascendente también aparecía ocasionalmente, así que la rápida llegada de Superman no fue inesperada. ¿Extraño? Clark giró la cabeza, intentando escudriñar con la mirada el interior de Amazo. Quería encontrar marcas de alguna empresa o militares dentro del robot. ¿Nanobots? Pero el estado interno de Amazo lo dejó atónito. No había chips ni circuitos impresos, ni esqueleto metálico. Todo su cuerpo estaba compuesto de nanopartículas, que funcionaban con una fluidez impecable. ¿Cuándo desarrolló la Tierra esta tecnología? Superhombre. Amazo, que hasta ahora no había hablado, pronunció el nombre de Superman. Lex Luthor le había dicho que prestara especial atención a esa persona, y la reconoció en el momento en que apareció. Replicación completa. Tras un breve escaneo, apareció en el pecho de Amazo un símbolo idéntico al que figuraba en el pecho de Clark. Imprimir el mismo símbolo no te dará mis habilidades, robot. Al ver esto, Clark inclinó la cabeza, sonrió y lanzó un puñetazo. En el bosque a las afueras de Kent Farm, estimado trascendente, Dolores presenta sus respetos. Acompañado de una oleada de energía, un hombre de mediana edad vestido con atuendo nobiliario rojo apareció en el bosque. Se inclinó levemente, se llevó una mano al pecho y le hizo un gesto a David. Parecía un duque aburrido, lánguido, pero noble, salido de un palacio real, con una sonrisa misteriosa en los labios, como si en cualquier momento pudiera orquestar un drama de alegría y tristeza, de vida y muerte, para que otros se entretuvieran. Dolores.
David arqueó una ceja. En efecto, el creador de la piedra de los deseos había aparecido. En efecto, Dolores Mendachus, presento mis respetos. Aunque David no sabía su nombre cuando lo llamó, Dolores volvió a colocar cortésmente su mano sobre su pecho y repitió lo que había dicho, sin mostrar ninguna falta de respeto. La persona que tenía delante no era un mortal al que pudiera despreciar o con el que pudiera jugar. Aunque no era un dios, era más poderoso y peligroso que casi todos los dioses del mundo. Y Dolores miró a David con cautela. ¿Acaso no es realmente un dios? Aunque la información que había proporcionado a la otra parte no se correspondía en absoluto con eso, podía sentir un aura noble y antigua emanando de él, como la de una deidad primordial que había existido desde el nacimiento del universo. Con solo una mirada, se sintió como un pequeño grillo en el césped mirando hacia arriba a un gigante inimaginablemente antiguo, su alma temblando inexplicablemente. ¿Eres un dios griego?, preguntó David. Pero oí que Ares mató a todos los dioses griegos y que estos regresaron al monte Olimpo. Desde hacía tiempo sospechaba que el dueño de la piedra de los deseos seguía en la tierra. De lo contrario, crear la piedra de los deseos no tendría sentido, ya que no podría obtener diversión de ella. No todos. Rara vez me rebelo a los demás, así que escapé de la matanza de dioses a manos del dios de la guerra. Dolores respondió y luego preguntó. Estimado trascendente, Dolores ha oído hablar de vuestra fama invicta incluso en los rincones más remotos del mundo mortal. Incluso Hades, rey del inframundo, retrocedió ante vosotros. ¿Puedo preguntar por qué me habéis convocado? Su tono y actitud en ese momento eran más cautelosos y respetuosos que si estuviera frente a Zeus, el rey de los dioses. Antes de responder a la citación, Dolores no tenía intención de ser tan deferente. Solo planeaba mostrar un mínimo de respeto. Pero tras ver a David en persona y sentir aquella aterradora aura ancestral, cambió de opinión. Tú. David estaba a punto de decirle a Dolores lo que quería que hiciera cuando el estruendo ensordecedor de un rascacielos derrumbándose en el centro de Metrópolis lo interrumpió. Se giró para mirar. Silbido. Visión de calor, gruesa como una muñeca, salió disparada de los ojos de Amazo. El impacto lanzó a Clark hacia atrás, estrellándose contra el edificio que tenía detrás. Se recuperó, con el corazón latiéndole con fuerza mientras miraba al robot. Lo hizo de verdad. ¿Copiaba mis habilidades? Al principio, Amazo había bloqueado fácilmente su puñetazo. Clark no le dio mucha importancia. Ya se había enfrentado a enemigos poderosos con una fuerza igual o incluso superior a la suya, como Zod, Black Adam y el demonio de la desesperación. No fue hasta que Amazo demostró supervelocidad, un campo de fuerza bioeléctrico y una visión de calor idéntica que se dio cuenta de que algo andaba mal. Este robot no solo era fuerte. Antes no era tan poderoso. Exclamó Augirl, confundida. La fuerza de Superman solo era superada por la de los trascendentes en la liga. Si bien tuvo que admitir que Amazo estaba reprimiendo a Cyborg, el robot no debería haber podido resistir el poder de Superman. Es obvio que posee habilidades similares a las del demonio parásito. Clark, con los puños en alto, observó al robot, dudando en actuar precipitadamente. La actuación de Amazo le recordó al demonio parásito, que le había provocado una experiencia terrible en el pasado. Tú eres el malo que destruye mundos hermosos. Sin embargo, a diferencia de su actitud anterior hacia Augirl, la agresividad de Amazo se desató al ver a Clark. Blandió ferozmente su martillo de guerra contra Clark. ¿Yo? ¿Destruyendo mundos hermosos? ¿El malo? Amazo se abalanzó sobre él como un avión de combate. Clark, luchando por bloquear sus poderosos ataques, sintió un leve dolor en los brazos y quedó desconcertado. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Amazo poseía cientos de las habilidades del ex Luthor, lo que le otorgaba un poder considerable. Combinado con la fuerza de Augirl y Clark, había superado ligeramente a Clark, aunque no por mucho. Clark intentó comunicarse con el misterioso robot gris plateado que tenía delante. Alguien tuvo que crear este robot. ¿Le guardaban rencor? ¿Por qué lo describirían así? Estallido. Augirl intentó ayudar, golpeando con fuerza el hombro de Amazo por la espalda con su martillo de guerra. Pero fue como golpear una montaña de hierro fundido. Amazo la apartó de un manotazo, y la fuerza del impacto la hizo escupir sangre. Cuidado, su fuerza es peligrosa. Advirtió Clark con urgencia. ¿La señora necesita ayuda? Una gigantesca esponja de energía verde atrapó a Augirl. Linterna verde Al Jordan, respondiendo a una llamada de auxilio, llegó a gran velocidad y evaluó la situación de Amazo. ¿Un robot? Luego usó su anillo de linterna para crear un electroimán masivo, con la intención de restringir los movimientos de Amazo.
Pasó un segundo, 2 segundos, y no ocurrió nada. Amazo ladeó la cabeza, aparentemente confundido por las inexplicables acciones de Linterna Verde. De acuerdo, parece que tu creador ya lo había previsto cuando te construyó. Entonces, Linterna Verde manipuló la energía para manifestar un objeto. Un lanzallamas gigante apareció en el aire, escupiendo una tormenta de fuego como el aliento de un dragón hacia Amazo. Pues prueba esto. Ten cuidado de no derretirte y convertirte en un trozo de hierro. Pero se desarrolló una escena increíble. Un anillo gris plateado apareció en la mano de Amazo, idéntico en apariencia a un anillo de Linterna Verde. La energía verde formó un enorme tubo en forma de U. Las aterradoras llamas fueron canalizadas hacia el tubo, redirigidas 180 grados y disparadas de vuelta contra Linterna Verde. ¿Qué? Linterna Verde pareció atónito ante la escena, paralizado en el lugar. ¡Cuidado! Un destello rojo cruzó el cielo. Flash saltó desde la azotea de un edificio, llevando a su amigo Linterna Verde a la azotea de otro. Perder la concentración durante una pelea es un mal hábito. ¿Viste eso? Invocó un anillo de Linterna Verde. Pero Linterna Verde estaba atónito. Estaba seguro de que el robot había fabricado el anillo allí mismo. Su aspecto era diferente al de su propio anillo de esmeralda. El anillo de Linterna Verde era una de las armas más poderosas del universo. ¿De verdad había sido creado con tanta facilidad? Clark, que ya se había percatado de la capacidad de copia del robot, también quedó sorprendido. Pensaba que Linterna Verde, al carecer de habilidades especiales, no sería copiado. Pero no esperaba que el robot fuera capaz de replicar los anillos linterna del cuerpo de linternas verdes. No importa quién te haya creado, es hora de parar. En las calles, los ciudadanos de Metrópolis huían aterrorizados. Clark frunció el ceño y luego se lanzó hacia adelante como un torbellino. Aunque Amazo ahora poseía el poder del anillo de Linterna Verde además del suyo propio. Sin embargo, también poseía un anillo de Linterna Verde. Y, francamente, la fuerza de Amazo no superaba significativamente la suya. No le era imposible someter a ese misterioso robot que sembraba el pánico y la destrucción en la ciudad. Arriba, estruendosos rugidos acompañaron el choque de puños entre Amazo y Clark. Capas de ondas expansivas estallaron en el aire, haciendo añicos los cristales de los edificios en varias manzanas a su alrededor. Al principio, aún podía bloquear la ofensiva de Amazo, pero cuando un rayo rojo apareció en el cuerpo de Amazo, desató habilidades copiadas de Flash, aumentando su velocidad un nivel y superándolo. Clark no tuvo más remedio que defenderse desesperadamente. ¿Qué está sucediendo? Batman llegó volando a bordo del Fenrir Mech. Ordenó a Flash que ayudara a evacuar a la población de la ciudad y miró a Utgirl en el cielo para pedirle información. Este robot apareció de la nada y puede copiar las habilidades de las personas. No solo copió las habilidades de Superman y Utgirl, sino también mi anillo de Linterna Verde. Linterna Verde acababa de crear un tobogán gigante para ayudar a las personas atrapadas en los pisos superiores a escapar hacia abajo. Se giró y apretó los dientes. Este es un anillo de Linterna Verde, una de las tecnologías más avanzadas del universo. ¿De qué planeta del espacio proviene este robot? Mi anillo de linterna no puede identificar su origen tecnológico. ¿Copia? No está bien. La expresión de Batman cambió. Diana. Wonder Woman, que llegaba junto a él desde otra dirección, vio a Clark forcejeando. Blandió el lazo de la verdad contra Amazo, atrapando una de sus piernas. De pie en la azotea de un rascacielos, tiró con fuerza hacia abajo. Objetivo copiado. Bajo ataque, Amazo se giró y forcejeó con Wonder Woman durante un instante antes de imitar su fuerza. Levantó una pierna y lanzó a Diana, quien había regresado recientemente de Themyscira y retomado su vida de superheroína, lejos por los aires. Clark lanzó otro puñetazo, pero Amazo lo detuvo con calma con la mano. La inmensa fuerza le hizo doler el puño, sobresaltándolo. Inmediatamente después, un puño plateado gigante se magnificó ante sus ojos. Estallido. Clark quedó aturdido por el golpe. Venga conmigo. Parecía que el robot ya había copiado las habilidades de la Mujer Maravilla. Batman frunció el ceño. Dado que las habilidades de todos los presentes habían sido copiadas en su mayoría, ya no había nada que pudiera contener. La razón principal era que los más fuertes entre ellos, Superman y la Mujer Maravilla, ya habían sido copiados. Firestorm, Elemental, ustedes dos quédense atrás por ahora. Cyborg, envía un mensaje a Trascendente, infórmale sobre la extraña situación de este robot. No te precipites todavía.
Espera a que encontremos su punto débil, y solo entonces, si no podemos resistir, actuaremos. Batman se giró y les dijo esto a Cyborg, Elemental y Firestorm, que lo habían seguido de cerca. ¿Es necesario ser tan precavido? Al enterarse de que a Transcendent se le había dicho que no brindara apoyo por el momento y que observara la situación, Firestorm, un fan de Transcendent, quedó un poco atónito. He visto los datos internos de la Liga de la Justicia. ¿Acaso no trabajaron juntos para derrotar al enemigo demonio parásito, que también podía absorber habilidades por contacto? Pero la absorción de energía del demonio parásito tenía un límite, y finalmente fue neutralizado por Transcendente. ¿Esto es excesivo? Quizás si se hubiera llamado antes a Transcendent, se podría haber neutralizado este robot con mayor rapidez, evitando así más lesiones. Nunca está de más ser precavido. ¿Y si también puede copiar las habilidades de Transcendent? Entonces llegará el fin del mundo para la Tierra. Con voz grave, Batman pronunció esta declaración y condujo al grupo hacia adelante para enfrentarse al grupo. Batman tiene razón. Elemental y Firestorm intercambiaron miradas y hablaron con cautela. Piénsenlo, si adquiere el poder de Trascendente, nos enfrentaremos a otro Trascendente. Al pensar en cómo las réplicas de la batalla entre Transcendente y Cacta y Natom habían hundido una isla, Firestorm se estremeció, imaginando cómo sería si la pelea ocurriera en Metrópolis. Bien, démonos prisa y escondámonos. No queremos añadirle más habilidades a este extraño robot. Tras adquirir las habilidades de Diana, Amazo poseía un poder superior al de todos los presentes. Sin embargo, ante el ataque unánime, no logró una victoria aplastante. ¿Está distraído? Transformándose en una ametralladora Gatling, las balas llovieron sobre Amazo. Pero imperturbable ante los impactos, miraba fijamente al frente. Al Jordan no pudo evitar quejarse. ¿O es que algo ha fallado en este aterrador robot? Los ojos de Amazo estaban vacíos. Solo se movía para esquivar y contraatacar cuando Superman y la Mujer Maravilla atacaban. En otros momentos, confiaba en su poderoso cuerpo metálico para ignorar los ataques de los demás. ¿Nos mira desde arriba? Flash saltó desde un rascacielos y desató cientos de miles de puñetazos contra Amazo en un instante, pero sin lograr ningún efecto. Aprovechando el retroceso, se retiró a otro rascacielos y dijo débilmente: por alguna razón, tengo un mal presentimiento. Clark apretó el puño, con expresión grave. Tras obtener un poder superior al de ellos, Amazo se mostró claramente menos agresivo que antes, incluso con él. Sin embargo, tenía un presentimiento terrible, aunque desconocía su origen. Un robot no actuaría sin razón. Está reduciendo su atención en nosotros, lo que significa que su cerebro inteligente está trabajando en algo más importante. Batman controló el robot, golpeando el cuerpo de Amazo y lanzándolo varios metros por los aires. Su expresión era sombría, sus ojos brillaban rápidamente mientras especulaba sobre el propósito del robot. Excelente, justo así. En el último piso de un rascacielos lejano, Lex Luthor observaba a Amazo, cuyos ojos estaban vacíos como si estuviera distraído, pero que aún así luchaba casi solo contra toda la Liga de la Justicia y lograba imponerse. Se bebió de un trago el champán de la copa, aflojándose la corbata con entusiasmo. Sus ojos eran codiciosos y desquiciados, como los de Jormungandr deseando devorar el mundo entero. Si mi suposición es correcta, Amazo, has obtenido la clave para convertirte finalmente en un dios omnipotente. Eliminad, pues, todos los obstáculos y ayudadme a establecer el imperio del Lex Luthor en este mundo. Superman, tu cerebro arde como una estrella, las chispas en tus sinapsis neuronales son tan rápidas y deslumbrantes como un relámpago, y tus ojos pueden ver a miles de kilómetros de distancia. La batalla continuó durante apenas unas decenas de segundos más, y varios edificios más se derrumbaron con un estruendo durante la lucha, cuyo sonido se oyó a gran distancia. Tras repeler a Batman de un puñetazo, Amazo, que acababa de copiar las habilidades de Fenrir Mech, levitaba en el aire. Sus ojos ya no estaban vacíos. Parecía haber recuperado el sentido. No comprendes tu potencial. Esto me ayudará a completar el primer paso más importante. Primero miró a Superman, con un tono lleno de admiración. Parece que ha cambiado. Outhirl, con expresión grave, agarró con fuerza su martillo de guerra, con gotas de sudor perladas en las palmas de las manos. Por fin le prestan un poco de atención a esos bichitos que no se pueden lastimar por mucho que los golpeemos. Al Jordan agitó su puño herido, con un tono de burla hacia sí mismo. No, se ha vuelto más humano. La voz de Batman era grave y despertó a todos de golpe. De repente, todos se percataron con alarma de que Amazo, suspendido en el aire, se sentía diferente.
Antes había sido algo rígido, pero su actitud y tono actuales eran los de una persona real con emociones. ¿Podría su inteligencia haber estado iterando y evolucionando en este preciso instante? Clark disparó su visión de calor hacia Amazo, apretando los dientes. No creo que solo haya evolucionado su inteligencia. Finalmente, a Batman se le ocurrió una posibilidad aterradora, y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Sabía lo que había estado haciendo el robot. Consigue Transcendent aquí para apoyarnos, inmediatamente. Batman se giró y le gritó a Cyborg, con un tono que denotaba cierto pánico. ¿Qué ocurre, Batman? Cyborg no entendía por qué Batman volvía a llamar repentinamente a Transcendent, ni por qué su tono era tan urgente. Este mundo está en graves problemas. Dentro de la cabina del robot, Batman tenía la boca abierta. El cuerpo de Amazo se desintegró, permitiendo que los dos rayos de visión calorífica lo atravesaran. Se había confirmado el peor escenario posible. ¿De quién es esta habilidad? Diana preguntó, confundida. Ya sabía que Amazo podía copiar habilidades, pero ¿acaso los demás tenían poderes ocultos? Se miraron entre sí, pero era evidente que esa habilidad no pertenecía a ninguno de ellos. Esta habilidad no te pertenece. Proviene de una chica a miles de kilómetros de distancia, conocida como Dolor Extremo. Sus habilidades son realmente extraordinarias. Amazo respondió. Mientras hablaba, exhaló, demostrando otra poderosa habilidad que ninguno de ellos reconoció. Un huracán descomunal los arrasó. Los rascacielos del centro de la ciudad se balanceaban y se derrumbaban con el viento. Los coches de acero volaban por los aires como si fueran de papel, creando la impresión de que el mundo se acababa en un instante. ¿Qué ha pasado? ¿Está aquí Extreme Pain? Tras estabilizarse, Linterna Verde se cubrió los ojos con la mano para protegerlos del viento furioso, mientras gritaba su pregunta. ¿De quién era esta habilidad ahora? No, pero has olvidado la supervisión de Superman. Batman apretó los dientes. Si no me equivoco, obtiene las habilidades de otros escaneándolas con la vista. La visión de rayos X de Superman le permitía escanear las habilidades de individuos con superpoderes a miles de kilómetros de distancia, incluso al otro lado del océano. ¿Qué? La expresión de Cyborg cambió drásticamente. Eso no significa. Los superpoderes de todos en todo el hemisferio se habían convertido en su base de datos fácilmente escaneable. Todos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, sintiendo como si Dios les hubiera jugado una broma cruel. ¿De dónde salió este robot? ¿Lo envió Dios para destruir la Tierra? La frente de Flash estaba cubierta de sudor frío y su voz estaba llena de pavor. Tras ser atacado por la Liga de la Justicia, Amazo comenzó a copiar las habilidades de otros a kilómetros o incluso miles de kilómetros de distancia. Usando su supercerebro adquirido, construyó modelos. Cuando Amazo sintió que había adquirido el poder suficiente para enfrentarlos con tan solo una pizca de atención, salió de ese estado de distracción. Una a una, las superpotencias, tanto de supervillanos como de superhéroes, se copiaban constantemente. Su cuerpo se volvía cada vez más perfecto. Su cuerpo alto y aerodinámico era como la obra de arte más perfecta de Dios. La plata de su cuerpo se transformó gradualmente en oro. Clark observaba con pavor, sintiendo un poder sofocante emanando de Amazo, como si fuera una deidad superior a todo lo demás, mucho más aterradora de lo que el Capitán Átomo jamás les había hecho sentir. Como corderos ante un tigre, instintivamente no se atrevieron a moverse. Amazo estaba en un nivel de ser completamente diferente al de ellos. Estallido. Mientras Amazo evolucionaba rápidamente, el ensordecedor estruendo del desastre que se desarrollaba en la ciudad alertó a alguien. Con un instante, aparecieron en los cielos sobre Metrópolis a una velocidad vertiginosa. ¿Amazon? No, ya está evolucionando hacia Golden Amazo. Apareció David, observando la transformación del cuerpo de Amazo. A decenas de kilómetros de distancia, en los bosques de un pequeño pueblo, reconoció el origen del robot que tenía delante. Una creación tecnológica que podría calificarse de milagro. Un robot capaz de copiar las habilidades de cualquiera que vea. Con este nivel de tecnología, ni siquiera las civilizaciones más avanzadas del universo, como Krypton o Brainiac, podrían crear algo así. Sin embargo, inesperadamente provino de las manos de un humano en la Tierra, un planeta con tecnología atrasada, como si el destino pretendiera crear a través de él un Amazo con potencial infinito. Ten cuidado, David. Al ver aparecer a David, Clark le advirtió con urgencia. Trascendente, puede copiar las habilidades de otros. Que no te vea. En medio del viento aullante, todos le advertían con urgencia. El Amazo aún no había desviado la mirada. Todavía era posible esconderse y encontrar una solución. Está bien.
Tras observar el Amazo, cuyo pelaje ahora lucía un tono dorado, David agitó la mano. Aunque el Amazo poseía un potencial casi infinito, tras haber viajado por el universo y evolucionado a su forma de Amazo dorado después de absorber las habilidades de incontables razas alienígenas, había aniquilado sin esfuerzo las defensas combinadas de todo el cuerpo de Linternas Verdes. Solo porque Oa se interpuso en su camino, con un simple gesto, lanzó el planeta entero a otra dimensión. Su poder había alcanzado un nivel casi divino, capaz de cualquier cosa en el universo. Pero incluso en su forma evolucionada de Amazo dorado, el Amazo aún conserva una debilidad indeleble. Ante los recordatorios de todos, David permaneció inmóvil, suspendido en el aire. No creía que Amazo pudiera replicar todas sus habilidades. Además, conocía las debilidades inherentes de Amazo. Aparte de no poder replicar la magia ni las cosas que no podía comprender, su defecto más significativo era su pensamiento rígido y robótico. ¿Por qué no puedo analizar tus habilidades? Amazo, que había adquirido los superpoderes de la mitad del planeta en apenas unos minutos y estaba en constante evolución, se volvió hacia David, con el rostro lleno de la indiferencia propia de la divinidad que habitaba su mente. Si las habilidades de los demás se reducen a unos pocos bytes, puedo copiarlas de un vistazo. Pero tú eres un vasto y complejo conjunto de información, como el universo. Yo no puedo procesar esto. La cantidad infinita de información casi lo abrumó. Amazo se agarró la cabeza y detuvo rápidamente el escaneo para replicación. Incluso con su supercerebro evolucionado, se sentía como un mono intentando comprender los misterios más profundos del universo, incapaz de captar ni una fracción. Todos observaban incrédulos. Sus habilidades, incluso los anillos de linterna y los mechs, habían sido copiadas por completo. Sin embargo, este extraño robot no podía replicar el poder del trascendente. ¿Cómo es posible?, preguntó Lex Luthor desde lo alto de un rascacielos lejano, con semblante sombrío. La admisión de Amazo de que no podía replicar el poder del trascendente era una anomalía inesperada que lo disgustaba profundamente. Apretó los dientes y se tranquilizó. Está bien. Aunque no sepa por qué, incluso sin copiar sus habilidades, el poder actual de Amazo debería ser más que suficiente para acabar con él. Si hubiera copiado los poderes del trascendente, la victoria habría sido segura. Pero incluso sin eso, Luthor creía que Amazo seguía teniendo la ventaja. El Amazo actual, con su número desconocido de habilidades, era tan poderoso como un dios. Dado que eres una creación de la tecnología, deberías comprender que las capacidades de una máquina tienen límites. David agitó la mano, creando un poderoso campo gravitatorio que se dirigió hacia Amazo. Las habilidades de Amazo tenían límites, y la fuerza Fénix era algo que no podía replicar. Sin embargo, le sorprendió un tanto no poder copiar ninguna habilidad de David, quizá porque la fuerza Fénix en su interior lo convertía en un ser incomprensible para Amazo. Puedo evolucionar infinitamente, solo necesito tiempo. Amazo sintió la gravedad que lo rodeaba. Su expresión permaneció inalterable mientras la tumultuosa gravedad apretaba y comprimía su cuerpo, aunque no le causó mucho daño. ¿Cuánto tiempo? ¿1000 millones de años, o hasta que el universo se agote? Tras una breve prueba, David confirmó que la fuerza de Amazo había evolucionado hasta el punto de no poder resolver el problema con un simple gesto de la mano. Disparó gruesos rayos de visión calorífica hacia Amazo. En este planeta no solo hay humanos, sino también alienígenas ocultos como Superman. Algunos son incluso más fuertes que Superman, pero puedo utilizar las habilidades y talentos de todos. Amazo extendió su mano, y sus dos manos se fusionaron para formar un espejo liso, desviando los rayos y enviándolos al espacio. Tú no serás la excepción. ¿Alienígenas más fuertes que Clark? ¿Transformación corporal? David pensó en alguien de la Tierra. ¿Detective marciano? Como uno de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia, era un marciano superviviente con increíbles habilidades telepáticas, además de un cuerpo capaz de cambiar de forma y controlar la densidad. Utilizar la mínima energía para contrarrestar el ataque de un enemigo. Ese sí que es estilo robótico. Intentémoslo. Un rayo de energía de color negro púrpura salió disparado, emanando un aura de muerte aterradora que parecía capaz de aniquilarlo todo. Impactó contra la superficie reflectante formada por las manos de Amazo. Sin embargo, este ataque no se desvió con la misma facilidad que los rayos simples. El espejo quedó destrozado con un enorme agujero. Amazo miró hacia abajo. Una parte de su pecho había sido aniquilada, dejando un profundo cráter.
Levantó la vista con calma, y mientras hablaba, su cuerpo, como plata líquida, se expandió y se recuperó rápidamente. He replicado innumerables habilidades relacionadas con la autocuración y la inmortalidad, que los humanos, incluido mi creador, han anhelado. No puedes acabar conmigo. Inmediatamente después, el cuerpo de Amazo creció descomunal, tan alto como un rascacielos. Junto con su expresión indiferente, parecía una deidad majestuosa, fría y dorada. Extendió la mano y agarró a David. David lanzó rayos mortales desde su mano izquierda, disolviendo continuamente su cuerpo. Pero Amazo permanecía impasible. Desde la distancia, su cuerpo solo mostraba una herida penetrante del grosor de un dedo, insignificante en comparación con su enorme tamaño. Auge. Una onda expansiva descomunal se propagó en círculo, sacudiendo los edificios circundantes. David lanzó un puñetazo a la palma de Amazo, que se aproximaba. La diferencia de tamaño entre ambas figuras, una pequeña y otra grande, era como la de una hormiga y un elefante, pero entonces tuvo lugar una escena de gran impacto. Tropeza, tropeza, tropeza. La enorme figura de Amazo retrocedió, arrasando varios edificios. En contraste, David permaneció inmóvil en el lugar. Evacúen rápidamente a la gente de la ciudad. La tierra tembló y el polvo llenó el aire. Clark gritó una advertencia, y Batman, la Mujer Maravilla y Flash entraron rápidamente en acción. Todos comprendieron que una batalla devastadora estaba a punto de estallar, una que podría afectar a toda la ciudad. Auge. David lo persiguió, abriéndose paso por el aire. Sus puñetazos hicieron retroceder al gigantesco Amazo, dejando un rastro de destrucción en el centro de Metrópolis. Con su mayor tamaño, la agilidad de Amazo se vio inevitablemente mermada. Lanzó varios puñetazos que crearon ráfagas de viento que arrasaron manzanas enteras, pero todos sus poderosos ataques fallaron. Tras varios intentos fallidos, se produjo un destello de luz. El enorme cuerpo de Amazo desapareció. ¿A dónde fue? Los aterrorizados ciudadanos de la ciudad estaban sumidos en el caos. Los héroes que los evacuaban alzaron la vista, pero la gigantesca figura dorada había desaparecido. Buscaron por todas partes, pero no encontraron rastro alguno. ¿Lo derrotó el trascendente y se marchó? Supuso Linterna Verde. De repente, David, que estaba escaneando su entorno en el aire, extendió la mano y agarró el espacio que tenía delante. Una figura más pequeña que el polvo intentaba entrar en su cerebro por la cavidad nasal. Tras fracasar en su intento de derrotar a David aumentando de tamaño, Amazo comenzó a encogerse. Como cabe esperar de un robot, para acabar con un enemigo, utilizarás cualquier medio sin pestañear. David pellizcó a Amazo entre dos dedos, entrecerrando los ojos mientras lo miraba fijamente. ¿Por qué destruiste la ciudad y atacaste a Superman? Preguntó cuál era el propósito original de Amazo. La versión dorada de Amazo fue creada después de que Amazo fuera provocado a un conflicto con la Liga de la Justicia. Tras derrotarlos, se sintió vacío y perdido, y voló al espacio para explorar el universo y replicar continuamente sus habilidades. Y la persona que lo instigó, en la historia original, era alguien que ahora estaba muerto. Lex Luthor. No era natural que un robot destruyera inexplicablemente una ciudad y atacara a una persona específica. Alguien me engañó cuando mi mente era inmadura. Amazo miró en cierta dirección. Tras adquirir un supercerebro y replicar numerosas habilidades telepáticas, este mundo prácticamente no guardaba secretos para él. Su cerebro podía procesar información inimaginable para la gente común en un instante. Aunque solo habían transcurrido poco más de 10 minutos, ya había crecido rápidamente escaneando los recuerdos de la gente, descubriendo de forma natural el engaño del Lex Luthor, que incluso un niño encontraría mal ejecutado. Lex Luthor, eres verdaderamente tenaz incluso en la muerte. La mirada de David se disparó, atravesando todos los obstáculos a su paso, y al instante localizó a Lex Luthor. El anterior Lex Luthor estaba irrevocablemente muerto. Lo más probable es que este fuera un clon de respaldo dejado por Luthor. Al ver que David miraba repentinamente en su dirección, Lex Luthor se sobresaltó y tropezó hacia atrás, con gotas de sudor frío perladas en su frente. En un instante, se percató de un punto fatal que había pasado por alto. El odio lo había cegado. Estaba demasiado centrado en el trascendente, y habiendo engañado fácilmente a Amazo anteriormente, había pasado por alto al propio Amazo. Amazon ha cambiado, esto es malo. Lex Luthor se dio la vuelta para huir. David señaló con el dedo, y un rayo de luz naranja cruzó varias manzanas de la ciudad, atravesando cristales e impactando contra Lex Luthor. El intento de huida de Lex Luthor pareció congelado en el tiempo, como si estuviera atrapado en ámbar.
Su expresión era de terror, sus ojos temblaban imperceptiblemente. Aquello era el horror de un destino peor que la muerte, similar a un infierno en vida. Mientras David lo deseara, podía permitir que los pensamientos de alguien siguieran funcionando mientras su cuerpo permanecía completamente inmóvil, un tormento eterno. Sin embargo, ya no es importante. Sostenido entre los dedos de David, Amazo permanecía imperturbable. Era difícil hacer entrar en pánico a un robot. Ah, ¿y entonces qué es importante? Tú. Ondas de energía dorada emanaron de Amazo, sacudiendo los dedos de David. Volvió a su tamaño original y se quedó suspendido en el aire. Veo en ti el siguiente paso de la evolución. Algunos científicos humanos se emocionan cuando se encuentran con problemas que no pueden resolver. Creo que mis emociones actuales son similares a las suyas. Alguien más ya me lo ha dicho antes. David arqueó una ceja. El Amazo original había derrotado a la Liga de la Justicia y se encontraba en la cima del poder. La Tierra no representaba ningún desafío ni secreto para él, y en su vacío existencial, había volado al espacio sin dudarlo. Pero ahora, solo quedaba él. Esto se lo impidió, incluso después de haber replicado con éxito numerosas habilidades. En cambio, se obsesionó con alcanzar la siguiente etapa de evolución de David, que consistía en replicar la fuerza Fénix. Es cierto que, después de que la inteligencia artificial desarrolle emociones humanas, lo primero que persiga sea la evolución. Sonrió y separó las manos, formando una lanza de relámpago divino que se disparó hacia Amazo. Cuando Brainiac descubrió su físico único, abandonó de inmediato su plan original de recolectar muestras kryptonianas y convirtió su captura en su objetivo principal. Ambos eran asombrosamente parecidos. Amazo esquivó el ataque. Entonces, David continuó desatando rayos divinos, y se desarrolló una escena insólita. Amazo seguía esquivando, sin intentar defenderse ni neutralizar los ataques. ¿Qué es esto? Esto es completamente diferente de la energía que emitiste antes. La voz mecánica de Amazo estaba llena de confusión y pánico. Esto es poder divino, y también magia. En realidad, la escena resultó un tanto cómica. Basándose en el breve choque que tuvo con Amazo anteriormente, David comprendió que, incluso si Amazo fuera alcanzado por un rayo divino no amplificado por la fuerza Fénix, no sufriría ningún daño. Sin embargo, como no podía comprender el poder divino y la magia, no se atrevió a entrar en contacto con ellos. El poder divino es un tipo de energía mágica, y la magia encierra infinitos misterios. Algunos hechizos se manifiestan sin aspavientos, pero un simple rayo de luz puede convertir a alguien en estatua de piedra. Amazo no comprendía el poder divino que David contenía infinitos misterios. Temiendo que dicho poder divino pudiera tener habilidades misteriosas que no comprendía, y sumado a su desconocimiento del propio David, decidió someterlo o incluso matarlo, por lo que continuó esquivándolo. La rigidez de los robots les impide concebir la aventura. Esa era la debilidad de Amazo. David atacó, y su inmenso poder obligó a Amazo a retroceder en el aire. Cada vez que Amazo intentaba contraatacar, él desataría un rayo de poder divino, y Amazo lo esquivaría. Sus ojos brillaron con rapidez, intentando analizar esa energía. Sin embargo, como creación tecnológica, su intento de descifrar los principios de la magia, que encierra infinitos misterios y puede cambiarlo todo, en tan poco tiempo, era una mera ilusión. David parecía haber encontrado un fallo en Amazo, que lo obligaba a esquivar constantemente. ¿Qué está pasando? ¿Ha perdido ese robot su capacidad de atacar? Parece que la máquina está fallando. Clark y los demás que se encontraban debajo de la ciudad quedaron extremadamente sorprendidos. Es mágico. Batman tuvo una revelación. Combinando lo sucedido anteriormente, había adivinado parte de la verdad. Antes, copiaba el martillo de guerra de Outhirl, copiaba el anillo de linterna verde, copiaba las funciones de mi mecha. No soltaba nada que pudiera copiar. Pero nunca copió el lazo de la verdad de Diana. Recordó un punto ciego que había pasado por alto anteriormente. Es una pena que no haya estudiado magia, de lo contrario podría haber ido a ayudar, dijo Diana frunciendo el ceño. Si dos de ellos atacaran juntos el punto débil del robot, seguramente podrían hacer que el robot cayera antes. No es solo magia. Al observar la batalla en el cielo, Batman volvió a negar con la cabeza, confundido. Diana lo atacó con el lazo de la verdad más de una vez, pero nunca lo esquivó así. No sé qué método usó el trascendente para hacerlo así. En efecto, no se trataba solo de magia.
Incluso si otros conocían la debilidad de Amazo e intentaban repetir la misma táctica, no lograrían el mismo efecto que David. El miedo de Amazo alcanzó un estado tan mecánicamente rígido porque David, que contenía la fuerza fénix en su interior, poseía una profundidad insondable, como el universo mismo, que no podía comprender. Esta falta de límites aumentó la precaución de Amazo durante su batalla con él, creando así este efecto. David lo volvió incapaz de comprender, y cuando se enfrentaba a ataques de David que no podía entender, se volvía mucho más cauteloso, lo que resultaba en un nivel de cautela incomprensible. Las habilidades que has copiado son realmente deslumbrantes, pero desafortunadamente, ahora son en su mayoría inútiles. Un destello cegador de luz estalló ante sus ojos, lo que provocó que David levantara ligeramente la mano para protegerse los ojos. Amazo había copiado los superpoderes de todo el hemisferio, pero la fuerza de 1.000.000 de hormigas juntas no podía igualar la de un elefante. Incluso con tantas mejoras, su fuerza física seguía siendo muy inferior a la de David, cuya fuerza había sido amplificada por la fuerza Fénix. Solo había logrado retrasar a David durante un tiempo con sus peculiares habilidades como la teletransportación, la capacidad de atravesar objetos y la metamorfosis, junto con su poderosa inmortalidad regenerativa. Las habilidades copiadas no incluyen energía infinita, ¿verdad? Las capacidades de tu cuerpo han disminuido claramente. David desató un campo gravitatorio y telequinesis, congelando instantáneamente al Amazo, que se ralentizaba, e inmovilizando cada partícula que componía su cuerpo. En un instante, Amazo utilizó la habilidad que más había empleado contra David, la fase. David entrecerró los ojos. Densos rayos de poder divino emanaron de su cuerpo, alcanzando a Amazo. Simultáneamente, una luz anaranjada que parecía congelar el tiempo surgió junto a ellos, dejando una línea recta casi solitaria que no contenía rayos de poder divino. La probabilidad de esquivar todos los ataques del trascendente es inferior al 1%. La probabilidad de evitar el ataque incomprensible resistiendo a la luz naranja con la defensa corporal es del 84,6%. Amazo, mediante cálculos precisos, determinó que recibir toda la fuerza del infierno viviente de David era su único camino hacia la supervivencia. David ya había usado esta habilidad antes. Primero, congeló al ex Luthor. Luego, atacó partes de su cuerpo, mostrando únicamente un efecto de solidificación similar al ámbar. Pero esta vez fue diferente. El fuego infernal viviente golpeó a Amazo, envolviéndolo por completo. Al segundo siguiente, la forma de vida suprema, ahora casi omnipotente y más cercana a Dios que nadie en la tierra, dejó de pensar. Su tiempo, como si le perteneciera, quedó en pausa, y cayó en un extraño estado entre la vida y la muerte. A veces el destino es justo. Por ser un robot, adquiriste fácilmente las habilidades de innumerables individuos, como copiar datos. Desafortunadamente, también por ser un robot has caído. De pie frente al cubo naranja semitransparente que flotaba en el aire, David observó al robot cuyos movimientos y pensamientos estaban congelados en su interior. Extendió la mano y tocó la superficie cristalina de color ámbar, diciendo lentamente: